Dios bendiga más, hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen. Y en este día vamos a estudiar el estudio número 10, que se titula Las plagas, señales de los últimos tiempos. Y la gente quizás se pensará, ¿por qué son plagas? Que algunos pues pensarán, se acordarán las plagas de Egipto. Otros pues plagas que han pasado a través del mundo, pero últimamente hemos tenido varias señales, las cuales nos indican que los tiempos están cerca de la iglesia ser levantada y del anticristo manifestarse. Lo podemos saber con las cosas que están pasando, como por ejemplo hace unos pocos días estaba viendo un documental la cual dice que África fue inundada por un mar de langostas. Langostas son los grillos esos que vienen y se comen toda la hierba y toda la vegetación que hay. Y casi una persona que estaba ahí casi fue cubierto y no se veía la persona de tantas miles que eran de ella. Y esa es parte de las plagas que se están viendo en los últimos tiempos. Otra cosa que podemos ver acerca de las plagas también es pestilencia, enfermedades, como lo que hubo con la pandemia no hace mucho, que todavía estamos pasando por ella, y que se ha ramificado bastante enfermedad a través de eso, la cual todavía están enfermando a gente y muchas personas todavía están muriendo de esa enfermedad. Pero vamos a entrar en lo que es el estudio de hoy en sí. Ya le había dicho que cuando hay 3 citas bíblicas diferentes, pues es porque el estudio es bastante intenso, con bastante material. Por lo tanto, se lee de 3 citas bíblicas en diferentes partes de la Biblia para confirmar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que se está enseñando en este día. Y dice la base bíblica en eso, que se encuentra en Éxodo 9, versículos 3 al 16, Salmo 64, versículos 6 al 9, y Lucas 21, versículos 8 al 11. Los 3 objetivos de la clase son: número 1, comprender que los juicios de Dios, los juicios de Dios y cómo se relacionan con el fin de los últimos tiempos. Número 2, interiorizar el carácter de los cristianos en el contexto de los juicios de Dios. Número 3, moderar la conducta cristiana que es propia a los hijos de Dios. El pensamiento central dice: lejos de asombrarnos por las pestilencias que han venido a la tierra, debemos saber que todos los de ellos se están cumpliendo de la profecía del fin. El texto áureo dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror de grandes señales en el cielo. Lucas 21, 11. La vamos a leer ahora junto con todas las citas bíblicas que le había dado. La primera, como dije, Éxodo 9:13, dice así: en nombre del Señor, Yeshua HaMashiach. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Fíjate, por la mañana, como quien dice, tempranito, para que le dé chance de que piense y actúe rápido. Pero ya sabemos que pasaron bastantes plagas antes que hiciera todo eso. Continuamos leyendo, dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. El versículo 16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Salmo 64, 6 dice: inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de que cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saetas de repente, y serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, y se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y los que anunciaran la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Lucas 21, 8 dice: y él entonces dijo: mirad,
que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo. Y el tiempo se acerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror en grandes señales en el cielo. Ya sabemos que tengo un pensamiento así que pronto voy a predicar, lo voy a grabar para subir, lo que se llama siete señales de los últimos tiempos. Y ya sabemos que del año 2014 para adelante hemos visto lunas de sangre, sonidos en el cielo, cosas, señales, luces y cosas así que se han aparecido en los cielos, que todo confirma que la segunda venida del Señor está cerca y que los tiempos pues se están terminando. Vamos a entrar lo que es la segunda, la última semana de Daniel. Por lo que no saben, Daniel y Apocalipsis van a la par, dado que la profecía que Daniel dijo está más redactada y más desarrollada en el libro Apocalipsis para el entendimiento de las personas. Lo que pasa es que el libro Apocalipsis es un libro de muchos símbolos, las cuales tiene que estudiarse la Biblia bastante bien profunda, orar, ayunar y meterse con el Señor para poder profundizarse y entender bien los símbolos que ese libro representa. Pero vamos con continuar leyendo. Dice: la enseñanza quiere decir los juicios divinos más severos están por venir en estos posteriores días, pero los creyentes que tienen su fe en Cristo estarán seguros en él. El autor, el atributado Moisés. Los salmos tienen varios escritores. David escribió la mayoría. Y el evangelio de Lucas fue escrito por el autor de su nombre. El personaje es Dios, Faraón, Moisés y el salmista, Cristo y los creyentes. La fecha que el libro fue escrito, número 1, eso fue escrito entre el año 440 y 400 de antes de Cristo. Los salmos fueron escritos entre el año 1000 y 400 antes de Cristo. Lucas alrededor 59 después de Cristo. Los lugares, eso fue escrito desde el desierto de Arabia, los sabres probablemente de Jerusalén y otra parte de la Babilonia. Y Lucas probablemente fue escrito de Cesarea, desde Cesarea. Pero qué cosa tan tremenda esa, mi hermano, que todas estas cosas que estamos viviendo ahora, todo esto ya está escrito desde hace miles de años, de los tiempos de Moisés. Y estas plagas no son nuevas, llevan mucho tiempo y está empezando todo lo que estamos viendo es nada más como la resolana, es el principio de lo que viene en sí de verdad, que va a ser un desastre horrible, que la gente no van a poder ni dormir. Por eso que yo prefiero mejor irme con el Señor, que el Señor me lleve como sea, que la cuestión es irme con Él y no quedarme a pasar por esa tribulación tan mala y la gran tribulación, porque sé, mi hermano, que si no la hice ahora contando el Espíritu Santo conmigo, menos la voy a hacer en esos tiempos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice la introducción: Dios tiene sus métodos para hacer entender a los hombres cuando no entienden. Él envía juicios severos hasta que logra el objetivo deseado. Uno de esos métodos que ha usado a través de la historia está relacionado con las plagas. En el estudio de esta semana veremos cómo las usó en Egipto durante los últimos días de los israelitas en que aquella tierra, y el Señor logró su propósito. Faraón tuvo que dejar ir libres a los hijos de Israel. Cristo anunció que cuando estemos cerca del fin del mundo está convulsionando, será manifiesto el gemido de la creación, el cual espera redención, porque también el hombre será testigo de las plagas mortíferas cuando había sido conocido antes. Ahora nuestros ojos están viendo el cumplimiento exacto de lo que Cristo profetizó. Debemos discernir que el propósito de Dios no es destruir al hombre, sino
llamarlo al arrepentimiento. Y esa es una de las palabras que vemos a través del libro de Apocalipsis, que cada vez que pasa una plaga, cada vez que viene un azote del Señor en el tiempo de la gran tribulación, siempre dice, pero no se arrepentían, pero no se arrepentían, pero no se arrepentían. ¿Por qué? Porque ya estaban metidos ya tanto en las cosas de Satanás, de este mundo, que ya entregaron su alma por la marca de la bestia. Por lo tanto, para arrepentirse se le hacía más duro, porque más soberbio y más soberbia había en ellos, o habrá en ellos, la cual no los dejará que se arrepientan para que no se salven o cambien su actitud, y Dios pues los restaure y cambie sus vidas. Porque en ese tiempo hay personas que quizás se puedan arrepentir ya teniendo la marca de la bestia, pero va a ser muy difícil eso. Como hablando en un 95-97% de que eso pase. Porque si logra arrepentirse de alguno de esos 3% que queden, 1,5% de eso siempre se van a revolver para atrás en la guerra de Gog y Magog, y van a querer hacer y deshacer cosas tremendas, pero no para la gloria y honra del Señor, sino para el daño y propósito maligno. Vamos a continuar leyendo. Dice: el trato de Dios con Faraón nos hace reflexionar sobre el poder divino para quebrantar los corazones endurecidos. Se resalta la responsabilidad de entrega de Moisés, quien diariamente debía ir a la presencia de Dios para obtener dirección clara. A la vez debía obedientemente a la orientación divina. Los faraones pertenecían a la dinastía sin respeto por la vida de sus opositores, respeto por la vida de los opositores, de sus opositores. Esto resalta el valor que le fue dado a Moisés para cumplir su llamado. El mensaje que debía entregar el faraón era una orden de Dios para que liberaran a los israelitas. Se debe entender que Dios le da a los reyes por un tiempo la oportunidad de trabajar en su plan divino de bendecir a su pueblo. Si no aprovechan la oportunidad, entonces deben recibir la dureza de la mano de Dios. Dios es buenísimo, mi hermano. Habla a la gente para que bendigan a uno, y cuando no lo hacen y se hacen soberbios y no escuchan, cuando la persona Dios la saca y la manda para prosperar en otro lado, y tanto que donde está no pudo prosperar porque no lo dejaban, ahí viene el cantazo de parte de Dios, para que se arrepientan y no vuelvan a hacer más nunca eso. Lamentablemente, algunas veces pasan por tanto que ya es demasiado tarde para hacer una reacción la cual puede hacer un cambio, sino que ya el juicio de Dios entra sobre ellos, como pasó en los tiempos de Egipto, en la vida de Faraón y todos los egipcios que vivían en aquel tiempo. Continuamos leyendo. Dice: 5 plagas horribles ya habían caído sobre Egipto. Ahora Dios anuncia que el Faraón que se completarán las plagas divinas. Por tanto, todo lo que resista a ese plan de redención queda bajo el azote de la ira de Dios. Debemos ir confiados, porque el Señor pelea por nosotros para que defendernos y llevarnos a servirle. Continuamos leyendo. Dios promete eliminar a Faraón. Ahora en el original está la advertencia de Faraón, no aparece en el futuro, sino en el pasado. Por tanto, lo que Dios les dice es que yo pudiera haberte destruido, pero no lo hizo originalmente, porque a través de las plagas el Señor tenía un propósito especial con su propósito, con el propio nombre. El versículo 16 deja claro que Dios había determinado usar la misma dureza del corazón de Faraón en favor de la gloria divina. Debemos recordar en Éxodo 9:12, Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón. En verdad, el corazón de los reyes está en la mano del Señor, y a donde Él quiere que lo inclina. Proverbio 21:1, que lo incline, mejor dicho. Los creyentes no deben alarmarse cuando alguna autoridad procede con dureza contra la iglesia del Señor. Simplemente Él humillará la soberbia
de dichos reyes y salvará a su pueblo. Así traerá la gloria de su nombre, tal como Dios golpeó a Faraón con plagas hasta de rendirlo. Lo ha hecho a través de la historia en favor de su pueblo. Y recordamos que el rey Herodes, dispuesto a matar a los apóstoles y a Cristo también, y perseguir a la iglesia, pero él murió comido por gusanos, mientras la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12, 23 al 24. Continuamos leyendo, porque el tiempo apremia. El libro de los Salmos contiene mucha referencia a los juicios divinos sobre los pecadores empedernidos. El versículo 6 nos revela la identidad del procedimiento de los enemigos de Dios, y los impíos son especialistas en elaborar cuidadosamente los planes malvados. Recordamos a Judas cómo arregló tanto el salario que recibiría al entregar a Jesús como manera exacta en que identificaría al Señor ante los agresores. Mateo 26, 15. Otra cosa que quiero añadir bien rápido, que las plagas de Egipto también Dios las lanzó, no tan solo contra el faraón para hacerlo arrepentirse, sino también contra los propios 12 dioses de Egipto, también retándolos a ellos a ver qué iban a hacer. Y no pudieron hacer nada, ni hicieron nada. ¿Por qué? Porque contra Dios ellos no pueden. Y el faraón se creía que era Dios el mismo, y ni siquiera de palo de yeso era, para que se le dijeran así. Y Dios se lo demostró cuando acabó con todas sus tropas allá cruzando el mar. ¿Ah? Que a lo mejor hasta los tiburones se los comieron, y él presenció todo eso, a lo mejor. Que cómo se los comían los tiburones y los animales marinos a todos sus soldados. ¿Ah? Quiere decir que él era un ser humano igual que nosotros, pero con la cabeza inflada y con la soberbia hasta los quintos cielos, creyéndose que podía hacerle, machar a Dios y confrontar a Dios, cuando de verdad no podía hacer nada al respecto. Continuamos leyendo y dice: la segunda parte del versículo 6 nos deja ver cuán profundo el corazón de estos perversos. Solamente Dios puede escudriñar los pensamientos del hombre. Debemos recordar el ejemplo de Simón el fariseo. En su mente estaba haciendo un juicio injusto sobre Jesús, pero el Señor conoció su último pensamiento y le dio una lección sobre la hipocresía con que trató al Señor, en contraste con la sinceridad que aquella mujer pecadora que había venido a él arrepentido. En Lucas 7, 36 a 50. Debemos pedir discernimiento en nuestro trato con los malvados. Así estaremos protegidos de sus planes contra el reino que representamos. Aprendemos también que a pesar de lo duro el castigo de Dios sobre los malos, así Dios así ve arrepentimiento y puede revertir su ira y traer perdón y salvación. La palabra siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento y del pecado. Del arrepentimiento del pecado. En otras palabras, que la palabra nos deja la puerta abierta para que nosotros nos arrepintamos del pecado que estamos haciendo y cambiemos nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios con Jesús dentro de nuestro corazón. En el Salmo 7, 11 y 12 se encuentra la cita bíblica que pueden apoyar lo que se estaba hablando en esta enseñanza. Dice más adelante: Dios hace todo con un propósito definido. El salmista anticipa inspiradamente que los impíos caerán y está relacionado con una manera de hablar. Su propia lengua testificará contra ellos. El salmista recalca el método que Dios usa para enseñar su temor. Usa trato duro contra los rebeldes para que otros diviertan el peligro de imitar a los malos. Recordemos que Asaf se encontró en el peligro de resbalar y ver cómo los impíos prosperaban por un tiempo. Pero cuando comprendió
el tesoro, comprendió el fin de ellos, le agradeció a Dios como su tesoro y se negó a aceptar ningún bien que no fuera del Señor. Salmo 73, versículos 2 al 9 y 16 al 25. La segunda parte del versículo 9 revela con los espectadores de los juicios divinos emprenderán a anunciar la obra de Dios. Lo hará porque habrá comprendido los hechos del Señor, como sucedió con Ananías y Zafira, quienes cayeron muertos, y a los pies de Pedro. La Biblia revela que aquel juicio trajo un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron aquellas palabras. Debemos orar que nunca seamos endurecidos, sino que tomamos estos tratos de Dios con sus enemigos para aprender a conducirnos conforme a la voluntad de Dios. Continuamos leyendo, dice: los hijos de Dios que estudiamos la Biblia, sabemos que estamos en los días del fin. El Señor nos manda a tener cuidado para no ser engañados. La raíz de la palabra engañado la vincula con caer en el error, con ser descarriados de la verdad. Los falsos cristos engañarán a muchos al decir que vienen en el nombre del Señor. Los creyentes no debemos creer a todo espíritu inmundo, sino probarlos para saber si son de Dios o no. En la segunda parte del versículo 8 aparecerán los dos mensajes principales de los falsos cristos. Primero, se identificarán a sí mismos como Cristo. Estos, en años recientes en el mundo, ha visto bastante de cumplimiento de ello. El segundo mensaje es que el tiempo está cerca. Los profetas falsos saben que ambos aspectos son de relevancia para los seres humanos. Tanto la necesidad de un Mesías como el saber el tiempo cuando el fin llegará ha sido motivo de expectación para el hombre. Por eso debemos entender el anuncio del Señor y no seguir en pos de estos falsos. Bien dice la palabra que de aquel día y la hora nadie sabe, solo el Padre. Mateo 24:36. Debemos estar preparados siempre y vivir como si Cristo viniera ahora mismo. Yo me acuerdo que tenía tantos maestros que decían, cuando yo me convertí hace muchos años atrás, como 25 años atrás, y decían ellos que siempre tenemos que estar preparados como si Cristo viniera mañana. Ya hace 25 años, pero ahora las señales están cumpliéndose muy rápido y cosas que están pasando que los que están en la Biblia que nunca habían pasado antes. En otras palabras, que la venida del Señor sí se ha acercado y Dios mucho tiempo nos ha dado para nosotros arreglarnos, así que no podemos despreciar y mucho menos de malgastar las bendiciones y las oportunidades que Dios nos da. Continuamos leyendo, dice: en la última parte de nuestro estudio veremos cómo al final de los tiempos sucederán acontecimientos simultáneos que nos deben llamar la atención. En el versículo 10, un contraste entre la guerra y las sediciones mencionadas con el versículo 9, con las confrontaciones directas entre las naciones y entre reinos. O sea, Jesús anuncia que la falta de paz escalará a niveles peligrosos. En el versículo 11 anuncia grandes terremotos, hambre, pestilencia y grandes señales en los cielos. En los últimos años la tierra ha temblado más que en otras épocas. Esto es demostración que en la creación gime por su redención. Romanos 8:22. A la vez hay hambrunas sin precedentes en muchas naciones y pestilencias están por donde quiera. Pandemias como nunca se han visto, sobre todo su alcance global y por el efecto mortal que se traerán. Jesús dice que los hombres tendrán terror, eso es
eso da a entender que sucederán cosas aterradoras. Vamos a resumir lo que hemos leído hasta ahora. Y dice, así como Dios libertó a los hebreos del yugo de Faraón, los hijos de Dios hemos sido sacados de la contaminación del mundo y de las prisiones del pecado. Y de igual manera que el Señor escogió a Faraón para mostrar sobre él la grandeza inigualable del poder divino, el príncipe de este mundo jamás podrá no podrá contra la iglesia de Jesucristo. Cristo hirió a Satanás en la cabeza cuando llevó sobre su cuerpo nuestro pecado en la cruz. Pronto seremos arrebatados y estaremos con Cristo en el cielo. Pero mientras estemos aquí no debemos descuidar nuestra responsabilidad de avisar a todos los que estén presentes de las plagas, terremotos, las señales de los cielos, que son voces divinas de alerta para que los hombres teman y se vuelvan a Cristo. Por tanto, los creyentes no solo debemos orar para ser guardados del engaño, sino predicar el evangelio de Dios y la esperanza, que el mundo entienda que estamos en el tiempo del fin. La palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza. Por lo tanto, no podemos perder nuestra esperanza de que esas almas que le predicamos todavía se pueden salvar. Por eso que tenemos que seguir tratando, si es posible, regalar una biblecita, llevársela a comer. Hay que invertir, mi hermano, en las cosas de Dios. Si no invertimos tiempo, dinero, amor y de las cositas de uno, mi hermano, no puede haber progreso. Hay gente que se cree que predicando nada más y la palabra no retorna vacía. Pero tenemos que también demostrar el amor de Dios en nosotros para que las almas vean quién es Dios de verdad y las personas pueden hacer un cambio en su vida que los haga reflexionar. El Cristo verdadero, y en Cristo con su amor pueden sobrepasar y llegar a alcanzar la salvación con la fe, utilizando el amor, la fe y todas las cosas, herramientas bonitas que están en la palabra de Dios, que Dios Cristo nos dio para que usáramos, para estar preparados y ser buenos guerreros y sigamos pasando la palabra de Dios hasta que Él venga por nosotros. Vamos a hablar las 5 preguntas de hoy. Número 1 dice: menciona 2 virtudes que hicieron falta a Moisés para cumplir su ministerio. Dice: primero, requirió la obediencia, pero también necesitó valor excepcional dado por Dios. Si no hay valentía de la parte de uno, poner un pie y decir, vamos a meter mano, olvídate que Dios está con nosotros. No pasa. ¿Por qué? Porque no estamos... Quizás Dios actúe por misericordia, pero nos toca a nosotros poner el granito, el grano de mostaza, como Jesús decía. La segunda pregunta dice: ¿cuál fue la última plaga que hizo el faraón permitir la salida de los hebreos? Esta plaga fue el ángel de la muerte de los primogénitos, que mató a los primogénitos. Recuerda que le pusieron sangre de cordero a las puertas a los hebreos para que ese ángel no entrara en sus casas, siguiera de largo. Lo que vamos a celebrar pronto, que se llama Passover, o que le dicen en Estados Unidos Easter, pero no es Easter porque eso no machea con eso, pero sí Passover simboliza y va a los tiempos de la Biblia. Me pregunto, el hombre te dice: ¿qué son los sagaces? ¿Qué son más sagaces, los hijos de este siglo o los siglos de luz? Cristo dijo a Lucas 16:8 que son más sagaces en el trato con sus semejantes. La pregunta número 4 dice que ¿qué debemos hacer cuando aparezca falso Cristo en ese tiempo del fin? La contestación dice: Cristo nos orientó precisamente que no fuésemos en pos de ellos. La quinta pregunta dice: ¿cuál es la conducta que corresponde a los creyentes frente a las señales del fin? Y la respuesta dice: debemos conducirnos en el temor de Dios y tratar de alcanzar a otros con la salvación. ¿Ves? Tenemos que hacer lo que podamos, lo que está a nuestro alcance para alcanzar las almas que se están perdiendo, mi hermano.
y regalar una Biblia, una botellita de agua, decirle que Cristo te ama, llegar a que ver que el amor de Dios está con ellos, que está tratando de alcanzarlo, y si es posible, llévaselo a comer, invitarlo a comer un día, compartir con ellos y demostrar el amor de Dios de verdad. Hay personas que también hay veces que uno tiene que hablarle duro a las personas para que entiendan que están mal, que tienen que arrepentirse porque si no se van a perder, pero muchas veces también tenemos que usar la sabiduría de Dios y demostrarle a las personas que Dios los ama con actos. En la misma vez, me acuerdo que una ocasión en el trabajo, una supervisora me pidió una Biblia para enseñarse a leer a la niña. Y yo le pregunté de cómo la quieren. Oh, bilingüe, grande, con letras grandes, para poder leerse. Y mira, yo no miré, no escatimé. La gloria es para Dios, mi hermano. Le compré la Biblia y estaba bien contenta. Y esa Biblia ella se la lee a su hija todas las noches. Y eso son cosas que nosotros podemos enseñar a las personas de que el amor de Dios siempre está presto para la gente. Lo único que tienen que dar el paso de arrepentimiento, dejarlo entrar para que entonces Dios, Jesús, Yeshua, haga lo que tenga que hacer en su vida, cumplir el propósito de Dios en ellos. Vamos a dejar esta clase de hoy. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pasen muy buena noche. Por favor, comparta este video, denle like, suscríbase para que sigan pasándose los estudios de Escuela Dominical a través de internet, de YouTube también, y alcancen más almas. Pues recuerden que esto no es para mí, para yo grabarme, enseñarla por la cámara, sino que para edificar almas y que las almas también reciban la palabra de Dios y alcancen también la bendición que Dios tiene para ellos a través de su palabra. Bueno, que estamos a la orden siempre. Como les dije, siempre estamos aquí mandando un comentario para orar por usted, y así estaremos conectándonos mucho más y confraternizando más como hermanos, como manda la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga nuevamente, que pase buena noche. Gracias por estar con nosotros en este estudio. Shalom.